Te queremos dar la bienvenida a nuestro canal de análisis de videojuegos y de otros elementos del pasado considerados olvidados. Esto es Ludovisión y en nuestro primer capítulo te presentamos Psiconauta, un viaje en el subconsciente. What is this? Are you working on an abstract piece? Nice use of color. El personaje de Edgar Tigli está convencido que está enamorado de su mujer ideal, de su gran y único amor. Sin embargo, podemos deducir que tiene un ánima personificada, una proyección. En el centro de su mente tiene literalmente una imagen gigante representada en el cielo en la plaza principal del pueblo, lo que en la psicología de Jung se define como una imagen guardada en el inconsciente de todas las experiencias que un hombre tiene con las mujeres pasadas, presentes, futuras, y lo que la cultura posiciona a una generación definida como imago. Lo que en este caso no corresponde a la mujer real, lampita, apasionada, no existe más que en su mente, una proyección sobre la realidad. Siempre hay una brecha, un castillo de naipes. ¿Es posible que los videojuegos hayan alcanzado una profundidad narrativa o simbólica comparable con las grandes obras literarias? ¿Puede ser más que un sofisticado juguete para niños? El hecho de controlar un personaje crea un vínculo más estrecho que estar viendo a un protagonista experimentar las tribulaciones de la trama. Las sensaciones creadas por el juego pueden ser un reemplazo de verdaderas experiencias al límite, claro, desde la comodidad de nuestros hogares. Desde el comienzo, la industria ha podido encaminar la premisa de un juego por medio de una secuencia o cinemática inicial que contextualiza el conflicto principal y le da al jugador una motivación o ambientación para completar dicho juego, como lo vemos en los finales de Mortal Kombat, de Street Fighter 2, o Killer Instinct. En mi experiencia, ver al final de un juego la resolución de la historia era un premio por invertir tanto tiempo jugando. En Donkey Kong se considera el primero en hacer este contexto narrativo. Las audiencias se acostumbraron a contextos iniciales y finales de juego que a medida del tiempo se fueron complejizando, también como la madurez de su público, y como los juegos que adoptaron el role-playing game desde Ultima para PC, Final Fantasy para la NES, o Earthbound para el Super NES, que se confían en su capacidad de contar una historia por medio de convenciones como los NPC Non-Player Characters. Estos fundamentos creados han dado frutos a juegos como Undertale, que a pesar de salir casi 30 años después de este tipo de formato, la historia ha cautivado a una gran audiencia. Llegando al año 2000, un sentimiento de vanguardia y lo que ha podido ofrecer la tecnología dio la oportunidad de salir de los marcos de referencia a un espacio más experimental, siendo esto un riesgo. Sin embargo, desarrolladores visionarios
tomaron la tecnología a su favor realizando estos cambios. All we're seeing here today is the tip of the iceberg. You're going to see much more detailed modeling, much more detailed worlds. A prediction for Road Rash could possibly, on the next generation PlayStation, we would go from 300 polygons for bike and rider combination to somewhere from 2,000 to 3,000. Podemos destacar en esta época títulos como System Shock, Metal Gear Solid 2 Son of Liberty, también tenemos a Killer 7 y el clásico Silent Hill 2, Ico, Shenmue y el Psychonauta. Este último tiene conceptos que van más allá de lo que el ojo puede ver a primera vista. Es un juego profundo con temas relacionados a la sanidad mental, lo atrapado e inválido que una persona puede experimentar con un trastorno, complejos y psicopatía. Esto representa la navegación de la psiquis. Creado por Tim Schafer, el cual es conocido por trabajar en Lucasfilm Games en los 90, siendo parte íntegra de la saga de Monkey Island, juegos dirigidos como El Día del Tentáculo, Full Throttle y Grand Green Fandango. En el documental Retrospectiva Psychonauta, ¿de qué color es tu cielo en tu mundo?, Tim cuenta que en el desarrollo del juego Full Throttle tuvo la idea de que el personaje principal tuviera un viaje psicodélico de peyote, donde el protagonista entra en su propia mente y desbloquea conocimientos que tiene oculto a su propio conocimiento. Vale decir, descubrir respuestas dentro de la psiquis y no en el mundo exterior. LucasArts tomó esto como poco amigable para la familia y Tim se tuvo que guardar la idea. Esto es muy similar o parte desde el mismo principio psicológico del psiquiatra psicólogo Carl Jung, el cual se postula que la psiquis es la fuente de valores e información que había que descubrir, información implícita en ella. Hay otros indicadores de la relación de la psicología de Jung y lo que Tim escribió para el Psychonauta. Mi apuesta es que Tim se basó en la psicología de Jung y parte de Freud para crear el juego El Psychonauta, siendo una buena guía para aprender sobre psicología junguiana. Mayores spoilers en el juego, altamente recomendado. Podemos dividir el juego en dos grandes secciones. La primera parte es el entrenamiento del protagonista y la otra es dónde debe actuar. El juego también lo representa cambiando el escenario desde el día a la noche. Eso me parece muy interesante y podría aventurarme que es una división entre el consciente e inconsciente. El juego tiene lugar en 1982, con Rasputin, Ras para abreviar, un niño de 10 años dotado de habilidades psíquicas. Ras se escapa del circo de su familia porque su padre no aprecia su don psíquico y se cuela en un campamento de verano para aquellos con poderes similares, para poder entrenar para convertirse en un psiconauta. Al llegar, la psiconauta Mila Vodello llama a su padre, lo que deja a Ras con poco tiempo para dominar sus poderes psíquicos. Mientras se le permite quedarse en el campamento, Ras se hace amigo de Dogen Ball y de Lily Sanoro. Después de hacerlo increíblemente bien en Braining básico del entrenador Olander, el agente Sasha Nine nota los talentos de Ras a su corta edad y le pide que vaya a su laboratorio secreto para recibir entrenamiento avanzado. Esto implica el uso de un dispositivo como Brain Tumbler para proyectar a Ras en su propia mente y desbloquear su verdadero potencial. Al hacerlo, se encuentra con la visión de una gran torre espinosa donde un malvado dentista con gorro de baño amenaza a Dogen con la extracción de su cerebro. De vuelta a la realidad, Ras descubre que la visión que tenía en su mente sobre Dogen se ha hecho realidad y de hecho no tiene cerebro. Al obtener nuevos poderes del ex psiconauta Ford Crawler y aprender puntería y levitación de Sasha y Mila respectivamente, Ras llega a la cima de la torre y ve al dentista loco obligar a Dogen a estornudar con un polvo supercargado. Oh, good boy. Shoot. Now don't use solid foods for 6 hours. Ras lo persigue por un vertedero de basura y termina en una batalla con los planos de un tanque impulsado por el poder psíquico de Dogen.
Y tras su derrota, se encuentra en el corredor blanco que vio antes en la mente de Oleander. Sasha apaga el Brain Tumbler y se ve obligado a irse por asuntos oficiales de Psychonauts, y Raz descubre que Mila también está desaparecida. Cuando se encuentra con Lily en los muelles, discuten sus hallazgos y llegan a la conclusión de que el buen entrenador está conspirando para apoderarse del mundo, robando los cerebros de los campistas y usando esa energía para los psicotanques. De repente, Lily es secuestrada por un pescado gigante del lago Oblongara, un monstruo del que se rumora que vive en el lago, y Thor Cruller, la única otra persona que queda en el campamento, revela que no puede salir de su santuario sin recayendo en una de sus personalidades divididas, pues la reserva de Titanium allí enfoca su mente, la cual se quebró luego de un enorme duelo psíquico. Por lo tanto, Raz se ve obligado a arreglar las cosas por sí mismo, y usa una batisfera para seguir al monstruo, teniendo un miedo mortal a las grandes masas de agua debido a una maldición sobre toda su familia, que hará que todos se ahoguen en aguas profundas. Hasta el momento todo ha sido una preparación para la segunda parte, la que aquí es donde las similitudes con el análisis de Young comienzan a ser mucho más evidentes. Tomemos la primera parte como la conformación de la persona, el rol de la sociedad, Raz encontrando a los psiconautas, la reafirmación del ego. Eres un psíquico talentoso, Raz. La concentración de la identidad, el llamado del sí mismo. Los valores de Raz lo empujan hacia la justicia. Ahora, Raz está preparado para bucear en lo desconocido o inconsciente. Young también es conocido por el análisis de la mitología del héroe y alquimia. Hay un dicho alquímico, in esterculinis invenitur. Se traduce como en la suciedad lo encontrarás. También interpretado como en la cueva que tienes miedo de entrar, se encuentra el tesoro que buscas. Raz debe perseguir al monstruo marino a través de lo que más tiene miedo y así rescatar a su potencial novia. Después de enfrentarse a Longfish, Raz descubre que Lily no está con él, pero Thor Cruller le dice que el monstruo fue una vez un pez ordinario, mutado y lavado el cerebro por Oleander y Loboto. Raz se adentra en la mente del pez. Hey, Gargalor! Down here! Excuse me. Were you talking to me? Ow! Are you okay? He's dead. Oh, geez, I'm sorry. Don't worry. Every member of the Resistance is prepared to die, fighting the tyranny of Kochamara. He's a giant monster like you, Gargalor. He brainwashed and enslaved almost everyone in Lungfishopolis. That stinks. Gargalor, to access the archives, we must first destroy the broadcast tower Kochamara uses to control the populace. Check. Y lo libera del control de Oleander. I know it's you in there, Coach. I don't know where you're broadcasting from, but I'm gonna find out and make you show me what happened to Lily. Agradecido, el pez lo lleva a Thorny Towers, Homes for the Disturbed, el manicomio abandonado al otro lado del lago donde reside Loboto, y le da una pipa para convocarlo en caso de que Raz quiera cruzar el lago nuevamente. Antes de irse, el pez revela que su nombre es Linda. You may call me now by my true name, Rasputin. The name given to me by my people. And what name is that, noble lake creature? Linda. What a
magical lady. En su camino hacia las puertas del manicomio, Raz se encuentra con Boyd Cooper, el guardia designado, que se niega a abrirle las puertas, divagando sobre una conspiración y el lechero que tiene la llave. Cabe destacar que Carl Jung postula que estas categorías vienen desde algo llamado arquetipos, que son patrones de conducta que se extienden desde nuestro pasado biológico ancestral. Desde nuestra evolución, los patrones han demostrado éxitos a través del tiempo. Podremos decir que son modelos originales de pauta de imitación, reproduciendo o copiando del prototipo de patrones de acción, es decir, que están en nosotros en una red interconectada llamado el inconsciente colectivo, donde residen estos arquetipos para el acceso de todos. Esto también está literalmente representado en el juego. Tim lo integra como un lugar donde puedes reentrar a las mentes ya visitadas. Not yet. You're still traveling to the astral plane. This is a tiny corner of what we call the collective unconscious, a place in which all of our unconscious minds are connected. You have just begun your training, Rasputin, so many of the connections with other minds are still not developed for you, and those doorways remain just out of reach. But the more you explore the mental world, the more connections you will form. Aquí las cosas se ponen muy interesantes. En la mente que Raz introduce existen todo tipo de representaciones que aluden a verdaderos conceptos psicológicos, como son las cajas fuertes donde las personas guardan en su inconsciente sus miedos, sus experiencias vergonzosas o todo lo contrario. Es un lugar privado. Las cajas fuertes de Boyd revelan que él era un guardia de seguridad que en un arrebato luego de ser despedido en repetidas ocasiones se vuelve psicópata, o mejor dicho, pirómano, y quema el lugar que debía proteger. Podemos decir que en términos de John, que Boyd fue poseído por la sombra. Esta representa un problema ético que desafía la entera personalidad del yo, un opuesto a nuestra propia identidad conocida a causa de no reconocer, suprimir contenidos oscuros en las profundidades de nuestro inconsciente y que puede manifestarse como una propia identidad dentro de nuestra propia identidad misma. Un poco tenebroso, ¿verdad? Boyd está claramente muy confundido, enredado, y es representado con esta obsesión con las conspiraciones sobre una figura mítica llamado el lechero. Esta es su sombra. Al mismo tiempo, la integración de la sombra es lo que nos permite tener una defensa con situaciones o personas que realmente son un peligro para uno mismo. Ese es el conflicto de Boyd. En un orden de luchar con su enredo, debe asumir la persona de Milkman, o el lechero, la cual está vestido de blanco, una polarización de la sombra. Raz logra unificar la polaridad, unión de opuestos. I am the milkman. My milk is delicious. Boyd? Are you okay? Time for the final delivery to this address. Hey, is that milk regular kind? Or the exploding dream kind? It's fortified with what the world wants. What the world deserves. Are you sure you don't want to just talk about this, Boyd? Al volver, Boyd queda petrificado enfrente del manicomio con a punto de lanzar una botella Molotov, y es porque Oleander, aprovechándose, usa sus poderes mentales con Boyd para que incendiara el asilo para destruir cualquier evidencia de lo que sucedió allí. Continuando, Raz se encuentra con la actriz caída Gloria Van Gaten. Oh, if you don't like the performance, a simple boo will do. Desorden de personalidad, la pérdida de la inspiración de su musa interior. Depresión. Este personaje pareciera presentar una complejidad mucho más profunda. Combina varias de las patologías y tiene una relación directa con el arte. Es la historia de una mujer abandonada por su madre en una escuela de talento para niñas y expone un problema muy grave. Padre que esconde su desdén y frustración de sus hijos. No hay amor y Gloria eligió amar a su arte.
En su mente existe un teatro el cual está en rotación con dos obras que son trágicas historias de la vida de Gloria, las cuales tienen una tonalidad infantil y de júbilo, no concuerdan con historias fatales. Hay una disonancia fundamental en su mente. Estas obras son interpretadas por esta musa inspiradora, el brillo de su vida, Bonita Soleil, pero cada vez que sale al escenario, el fantasma de la ópera ataca, y un crítico de teatro destruye con sus críticas las obras haciendo que Bonita Soleil no quiera salir a actuar. Raz logra equilibrar los estados emocionales bipolares armonizando las obras con su tono correcto. Al completar esta tarea, Raz se enfrenta y descubre que el fantasma es al mismo tiempo el crítico de teatro. Luego de vencer a este personaje repugnante, quien es una entidad de carácter de pseudo alucinación, el cual crea un juicio de realidad alterado, Can't you take a little criticism? provocando la depresión de Gloria. Al destruirlo, Gloria es finalmente liberada. What is this? Are you working on an abstract piece? Nice use of color. El personaje de Edgar Tiggle está convencido que está enamorado de su mujer ideal, de su gran y único amor. Sin embargo, podemos deducir que tiene un ánima personificada, una proyección. En el centro de su mente tiene literalmente una imagen gigante representada en el cielo en la plaza principal del pueblo, lo que en la psicología de Jung se define como una imagen guardada en el inconsciente de todas las experiencias que un hombre tiene con las mujeres pasadas, presentes, futuras, y lo que la cultura posiciona a una generación definida como imago. Lo que en este caso no corresponde a la mujer real, lampita, apasionada, no existe más que en su mente, una proyección sobre la realidad. Siempre hay una brecha, un castillo de naipes. El resentimiento de Edgar transmuta en un toro llamado al odio, el cual ronda por la plaza principal. Edgar, listen. There is no Elodio, no Lampita, no Dingo. What? You can't let the junior varsity pep squad ruin your life. Raz solo le demuestra que Lampita y el matador son ecos de su pasado. Edgar, look at them. They're too pathetic to hurt you anymore. Can't you just let it go? How embarrassing. I can't believe I was hung up for so long over these losers. I always loved you more? Sacre bleu! I have been hit! Luego, Raz se encuentra con el descendiente perdedor de Napoleón, Fred Bonaparte. Fred tiene un conflicto con su ánimos interior, es literalmente el cual se manifiesta en su cabeza y lo reta a un juego, ya que siendo el último Napoleón es un perdedor conflictuado. Is that the real Napoleon Bonaparte? I mean the imaginary real Napoleon Bonaparte? Yeah, I'm actually related to him. Can you believe it? Fred Bonaparte es descendiente del mismísimo Napoleón y trabajaba como un enfermero en el manicomio, en el cual un día se siente empático con uno de los pacientes y se dispone a jugar un juego de mesa llamado Waterloo, que es históricamente la última batalla de Napoleón.
El paciente vence repetidas veces a Fred, quien entra en una psicosis en el cual el fantasma de Napoleón Bonaparte toma su conciencia. El estado de Fred es de estancamiento y derrota. El fantasma de Napoleón le reta al mismo juego de mesa y no se irá hasta que Fred pueda ganar. What's this? My lazy opponent is actually trying to win? He has sent in reinforcements. Well, well. Then let the game truly begin. Send in my best soldier. This is how much I hate you. Haha! Suck on that, Bridge. I quit. El conflicto de Fred se basa en la falta de detalle en qué es ser un líder. Un líder no basta con una actitud y confianza. La estrategia es gran parte de ese rol. Eso es lo que Raz se dispone a hacer por Fred. En el tablero de juego existen personajes de su parte que necesitan ciertas atenciones y motivaciones que enredan la avanzada. Raz unifica el ejército de Fred, el cual se dispone a vencer al mismísimo Napoleón. Esto es fundamental en el entendimiento del Animus, el cual tiene una firmeza en la lógica y en la concertación de nuestras ideas. Va más allá de la validación de nuestros pensamientos. Es un cuchillo, por así decirlo, una espada, con la cual nos abrimos paso por la vida. Fred no tiene ese empuñado creando este estancamiento. Maybe. Finally, I can resign myself back to my glorious history. The future is yours, Fred Bonaparte. You are indeed a true warrior. El linaje, el Animus, según Jung, corresponde al logos paterno, vale decir a la sabiduría familiar y de la cultura. Dentro de este contexto psicológico es muy evidente las similitudes. Cuando Raz llega a la cima de la torre, descubre al Dr. Loboro experimentando con cerebros y nota los cerebros de Sasha y Mila en frascos sobre una mesa. Encuentra sus cuerpos y a Lily, que se salvó de perder su cerebro debido a un resfriado desagradable que le impedía oler el superpolvo para estornudar. But Rasputin, recranialization of an adult brain without surgery. That's a very advanced procedure. Después de liberar a Lily, Oleander aparece. Sasha y Mila envían a Raz y Lily de vuelta al patio del manicomio para que no resulten heridos en la batalla. Ford irrumpe con un trozo de titanio atado a la espalda y rocía a Oleander con polvo súper estornudo. Mientras tanto, los reclusos del asilo deciden irse. Sus problemas finalmente se resuelven. Relax, the asylum's closed. We can all go home. Leave? Here? Yeah, this place is for crazy people. And I don't know about you, but I ain't crazy no more. I have to tell you, I'm feeling pretty good. You know, maybe it is time for us all to move on. Y Void termina su objetivo, lanzando una última bomba Molotov a través de una de las ventanas del asilo. Debido a que Edgar deja diluyentes de pintura inflamables tirados y Gloria encendió el gas antes, todo el edificio explota justo cuando Lily y Rasputin se besan por primera vez, lo que confirma su relación. Después de la explosión, los psiconautas salen ilesos. Sin embargo, mientras los adultos se ríen de Oleander sin cerebro, Raz reflexiona sobre dónde está el suyo, hasta que de repente emerge un tanque de cerebros con el cerebro de Oleander adentro. Noquea a Lily, Ford, Sasha y Mila, dejando a Raz solo para enfrentarse a Oleander. Derrota al tanque, pero es rociado por el polvo estornudo, dejándolo también sin cerebro. Usando telequinesis, Rasputin arroja su propio cerebro al contenedor del tanque de cerebros, combinando así su propia psiquis con la de Oleander. Okay. The circus I remember from my childhood was definitely not made of meat. Mezclando los recuerdos de la infancia de Raz en el circo con los recuerdos de la infancia de Oleander en la carnicería de su cruel padre.
Raz protege a Little Ollie a través del Mid Circus y lucha contra el gigantesco padre de Ollie. What's going on here? What have you done to our circus? Raz finalmente se encuentra con la representación de su mente de su propio padre, un psicópata desagradable empeñado en la muerte de su hijo a través de acrobacias extremadamente difíciles. Después de que Raz logre completar el desafío de su padre mental, su verdadero padre penetra en su mente para revelar que él también es un psíquico, y solo obligó a Raz a practicar tanto para enseñarle la disciplina porque su familia tiene muchos enemigos. Los dos padres malvados son derrotados y arrojados a una picadora de carne, pero emergen como una combinación grotesca de ambos. El padre de Raz le otorga un poder especial que le permite derrotar al monstruo papás de 2 cabezas. Come here, Bunny. Bunnies! No! No meat! Ah! No more. No more meat. Las psiquis de Razzie y Oleander se separan y los demonios internos de Oleander finalmente se resuelven. De vuelta en el campamento, todos los estudiantes son recreanalizados y Oleander se disculpa por robarle el cerebro y tratar de conquistar el mundo. Ford rápidamente promueve a Raz a un verdadero psiconauta, ya que es obvio que no es uno promedio. Justo en ese momento, Sasha y Mila entran diciendo que Truman Zanotto, el padre de Lily y líder de los psiconautas, ha sido secuestrado. Sasha invita a Raz a acompañarlos a la misión, quien le pide permiso a su padre, pero él simplemente le dice que le ha enseñado a su hijo todo lo que sabe. Oleander, Sasha, Mila, Lily y Raz luego se dirigen al jet y vuelven hacia nuevas aventuras. El conflicto principal de Raz es la aceptación de su padre, y esto tiene significados muy precisos si lo vemos en términos de arquetipo. Todo el viaje de Raz es integrado en este conflicto final, que de manera muy rápida, nuestro protagonista ha podido pasar por todos los niveles que Jung propone. El encuentro con el sí mismo, otro motivo místico, el cual se ha repetido en innumerables franquicias, como Star Wars o El Rey León. En definitiva, Raz debe separar los aspectos positivos de los negativos de su padre por medio de un conflicto interno muy profundo. En medio del caos existe su padre, y el padre falso representado por el entrenador Oleander, que se han mezclado en un solo ser. El sacrificio de enfrentar estas fuerzas crea este desarrollo desde la adolescencia a un estado más maduro. Es una conciliación interna, una alineación con quien realmente es, un psiconauta. En conclusión, las nuevas tecnologías son trampolines para nueva complejidad en narrativas, las cuales pueden articularse de una manera muy especial si las mentes creadoras desean hacer un salto. Esta es la confianza que a principios del nuevo milenio se comenzó a tener, pero la cantidad de opciones pueden crear un estado de estancamiento lleno de un sinnúmero de posibilidades. La espada tecnológica puede sofisticarse a tal punto que puede crear imágenes tan reales como nuestra dimensión, dándole lugar a un espacio casi paralelo. Aunque una guía ancestral puede ser un buen cimiento para representar
mundos mágicos, internos, espaciales y de pura imaginación. Gracias al youtuber Max the Rat, quien inspiró a este video. Su saga de videos de Ion y el video del momento más importante en la historia de los videojuegos fue una gran inspiración para crear este contenido. Si te gustó el contenido de este video, no te olvides de darnos un like y de seguirnos, porque estaremos analizando videojuegos y otros elementos del entretenimiento con el propósito de brindarte otra perspectiva. Esto es Ludovisión. Hasta la próxima.